Canonicidad por Robert Godfrey. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas: y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Pablo les había recordado a los Gálatas, en medio de su error y confusión, que necesitaban mantener la verdad tal y como era en Cristo Jesús, y les había exhortado a la fe y a la obediencia a esta regla, entre comillas. La palabra griega traducida como regla es la misma de donde proviene la palabra española canon. Un canon es una regla que provee dirección, un estándar contra el cual medir. Las decisiones de los concilios de la Iglesia algunas veces han sido llamadas cánones, es decir, reglas que gobiernan la vida y la enseñanza de la Iglesia. Hoy día la palabra es utilizada mayormente para referirse al canon de la Escritura. En este uso, canon significa la lista de libros autoritativos que propiamente pertenecen en la Biblia. Los cristianos bíblicos están de acuerdo en que los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento que se encuentran en la Santa Biblia componen el canon de las Escrituras. Estas son las Escrituras que Dios ha inspirado y preservado como su palabra para su pueblo. Dos preguntas claves surgen respecto a este canon. Primero, ¿cómo llegó a ser reconocida la extensión de este canon en la historia? Segundo, ¿cómo puede la Iglesia estar segura de que su canon es verdadero y está completo? Desde el tiempo de Moisés, la idea del canon parece haber estado ligada al carácter de la revelación y el pacto que Dios le dio a su pueblo. Antes de Moisés, cada cierto tiempo Dios hablaba directamente a su pueblo. Por ejemplo, con Adán y Abraham. Aunque Dios también le habló directamente a Moisés, Él le ordenó que escribiera la revelación y el pacto que mostraría la voluntad de Dios a su pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, o leyes o juicios. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Éxodo capítulo 24, 3 al 4 y 7. Moisés preservó entonces esta revelación en el arca del pacto. Éxodo capítulo 25, versículo 16. Estas escrituras asegurarían que el pueblo tuviera una declaración clara, completa y verdadera de lo que Dios les había revelado. A través del Antiguo Testamento, Dios claramente esperaba que su pueblo conociera y entendiera su voluntad para ellos. Un ejemplo de esto puede encontrarse en el mandato de que los reyes de Israel poseyeran y estudiaran una copia de la ley o el pacto de Dios. Deuteronomio capítulo 17 versículos 14 al 20. Con la divina revelación inscriturada, entre comillas, o registrada por escrito, ningún rey jamás podría alegar que él no conocía o entendía los requerimientos de Dios. Después del tiempo de Moisés, los profetas y los autores de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento fueron también inspirados por Dios, y el pueblo de Dios reconoció que estos escritos también eran parte del canon de la Escritura. El pueblo de Dios tuvo que enfrentarse a la pregunta de cuáles libros eran revelación con autoridad divina. Algunos, como los saduceos en los tiempos de Jesús, mantenían que sólo la Torá, los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, eran el canon. Sin embargo, la mayoría de los judíos del primer siglo creían que, además de la Torá, los escritos de los profetas y los libros de sabiduría eran parte del canon. Estos mismos judíos consideraban que el canon estaba dividido en 3 partes: la ley, compuesta por los 5 libros de Moisés; los profetas, comprendida por la mayoría de los libros históricos del Antiguo Testamento y la mayoría de los profetas mayores y menores; y los escritos, conformada por los libros de sabiduría, Daniel y algunos de los libros que normalmente son considerados como parte de los libros históricos en las Biblias en español.
Esta tercera sección fue conocida comúnmente como los Salmos porque el libro de los Salmos era el libro más grande y más conocido dentro de los escritos. Jesús mostró que esta posición mayoritaria dentro de los judíos era correcta, ya que él trató la ley, los profetas y los salmos como escritura. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículos 4 al 47. Es importante notar que esta división en tres partes solo incluye los 39 libros del Antiguo Testamento que los protestantes reconocen como canónicos. Los apóstoles también citaron de los profetas y los salmos como escritura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento como escritura cerca de 300 veces. En adición a los 39 libros del Antiguo Testamento que tanto judíos como cristianos consideran como canónicos, hay una colección de 14 obras precristianas conocidos como los apócrifos, que algunos cristianos han considerado como inspirados. En definitiva, el pueblo judío del tiempo de Jesús no incluyó estos escritos en el canon hebreo de la Escritura, y su convicción era compartida por aquellos padres de la Iglesia quienes tenían la mejor formación en el texto y la historia de la Biblia. Los reformadores del siglo XVI concluyeron que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento había reconocido y recibido de forma correcta el canon que Dios les había dado. En contraste, a mediados del siglo XVI, la Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Trento, oficialmente declaró que los apócrifos formaban parte del canon del Antiguo Testamento. La historia del reconocimiento del canon del Nuevo Testamento empieza en el Nuevo Testamento mismo. Pedro reconoce las cartas de Pablo como parte de las Escrituras. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Los cristianos estaban claramente conscientes de que Dios le estaba dando escrituras adicionales a su pueblo en la iglesia del Nuevo Testamento. A pesar de que las iglesias primitivas eran pequeñas y perseguidas y tenían muchas dificultades para comunicarse entre sí, en las primeras décadas después de Pentecostés surgió un consenso definitivo sobre la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Hechos, las cartas de Pablo, Hebreos, Primera de Pedro y Primera de Juan, 21 de los 27 libros, fueron ampliamente aceptados, indicando esto un fuerte reconocimiento en la vida de las iglesias de que estos libros les habían sido dados por Dios. Tradicionalmente, los estudiosos han señalado evidencias del padre de la iglesia del siglo IV, Atanasio, que demuestran que casi la totalidad de los cristianos en ese momento aceptaban los 27 libros del Nuevo Testamento como canónicos. Sin embargo, evidencia del padre de la Iglesia del siglo III, Orígenes, muestra que el reconocimiento del canon completo se realizó mucho antes. En décadas recientes, otros escritos antiguos que pretendían ser apostólicos en su origen, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Pedro, han recibido atención. Algunos de estos escritos eran bien conocidos, pero fueron rechazados por la iglesia primitiva, y otros fueron escritos o descubiertos mucho después, dejándonos sin duda que no son de origen apostólico. Aún más, su contenido heterodoxo deja claro que no son inspirados o canónicos. Puesto que los cristianos tardaron un tiempo para reconocer y ponerse de acuerdo en cuanto al canon, surge la segunda pregunta importante. ¿Cómo pueden los cristianos saber que el canon que poseen es verdadero y está completo? La pregunta del canon es crucial a la doctrina de la Escritura. La Biblia misma enseña que las Escrituras son verdad. Juan capítulo 17, versículo 17, y autoritativas, Juan capítulo 10, versículo 35. Las Escrituras son la regla dada por Dios para la Iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Ya que las Escrituras son la revelación de Dios y el fundamento vital de la Iglesia, es esencial saber cuáles escritos son realmente inspirados por Dios para la Iglesia. Los cristianos se preocupan con razón por saber que sus Biblias contienen todas las Sagradas Escrituras y nada más que las Sagradas Escrituras.
Aunque ha habido algunas diferencias sobre el contenido exacto del canon de la Biblia a lo largo de la historia de la Iglesia, a la luz de las muchas divisiones entre cristianos sobre muchas doctrinas y prácticas, ha habido un notable acuerdo sobre el canon de la Biblia. Casi todos los cristianos están de acuerdo en cuanto al canon del Nuevo Testamento. Casi todos los cristianos también están de acuerdo en que los 39 libros del Antiguo Testamento que aparecen en la mayoría de las Biblias son canónicos. En las discusiones un tanto complejas sobre el canon, los cristianos deberían sentirse animados de que un gran consenso sobre el contenido del canon sea una convicción cristiana común y unificadora. Dado que la revelación implica el canon y el canon debe ser entendido teológicamente como un regalo de Dios para su pueblo, ¿cómo reconoce su pueblo los libros que conforman ese canon? Varios criterios se han sugerido y usado en la historia de la Iglesia para reconocer el canon, todos los cuales tienen cierto valor. Un criterio sugerido con frecuencia para la canonicidad es el contenido de los libros. La Confesión de Fe de Westminster, por ejemplo, da testimonio de la fuerte evidencia de inspiración encontrada en el contenido de los libros de la Biblia. Y cito: asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas, las Santas Escrituras, evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios. El carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda gloria a Dios. La plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. 1.5. Fin de la cita. Otro criterio es su autoría apostólica. Los orígenes apostólicos o su aprobación de estos libros es una confirmación valiosa del canon. Un tercer criterio evalúa la aceptación de los libros por parte de la Iglesia, si son históricos y ampliamente reconocidos y considerados como que contienen la revelación de Dios. El hecho de que las iglesias en muchos lugares y diferentes épocas hayan abrazado el mismo canon es un testimonio fuerte de su confiabilidad. Todos estos criterios han ayudado a los cristianos a reconocer el regalo de Dios para ellos. El argumento de la Iglesia Católica Romana de que ella sola ha establecido autoritativamente el canon a través de la autoridad conferida a su jerarquía va mucho más allá de reconocer el valor del testimonio de las iglesias al canon. Roma ha argumentado que la Biblia descansa en la Iglesia en vez de la Iglesia en la Biblia. Si bien es cierto que las iglesias locales existían antes de que se completara el canon del Nuevo Testamento, las iglesias nacieron por la predicación de la palabra de Dios. Como enseña Pedro, la vida del pueblo de Dios fluye de la palabra de Dios. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. De hecho, usando el mismo argumento de Roma, de que sólo los concilios ecuménicos aceptados por un papa son verdaderamente determinantes, la Iglesia no habría tenido un canon en particular hasta después del Concilio de Trento en 1564. Finalmente, el reconocimiento del canon descansa sobre el testimonio del Espíritu Santo en los corazones del pueblo de Dios. Jesús dirigió a la Iglesia hacia esta verdad cuando declaró: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. La Confesión de Fe de Westminster afirma acertadamente de la Biblia. Y cito: nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior dando testimonio en nuestros corazones. 1.5. Fin de la cita.
El testimonio del Espíritu ha llevado a los cristianos a una unanimidad notable y a una confianza apropiada en el canon de la Santa Biblia.